El director de cierta revista francesa devolvió a un filósofo el manuscrito de un ensayo sobre la idea de Dios. Lo siento, le dijo, pero el tema no es de actualidad. ¿Para qué ocuparse de Grecia? No es de actualidad. Tampoco lo es el aire que se respira, porque sucede que todavía pensamos, hablamos y obramos en griego, sepámoslo o no, aunque con frecuentes faltas de lógica, de sintaxis y de conducta, es decir, como los mismos griegos. La perdonable ignorancia, el menos perdonable error y el ya perdonable esnovismo han presentado a Grecia como cosa ajena y distante, como deleite para pocos y como tarea de especialistas. Llevamos a Grecia por dentro y ella nos rodea por todas partes. Un día se habló de la serenidad griega. Se juzgó mármol y era carne viva, como dice Rubén Darío. Su constante prédica de equilibrio es la misma que nos repetimos nosotros en nuestros constantes desequilibrios, pues lo propio acontecía a los griegos. Otro día se llamó Grecia sonrisa de la historia. Si es un elogio, pase, porque Grecia, como todos los pueblos, tuvo abundantes motivos para llorar y lo hizo. Entre nosotros, los escritores de la Reforma, en su grave preocupación y en su sacrificio por la patria, estaban dotados para entender a Grecia. Después hubo unos picos de oro que nos presentaron a Grecia ya como almacén de retóricos adornajos o ya como una imagen de la vida galante, en que todo era beber, cantar y danzar, y lo demás que por sabido se calle. Por suerte, este cromo de almanaque está ya mandado a retirar. El viaje que vamos a emprender por el mundo espiritual de los griegos quisiera ser algo como un saldo popular de nuestros estudios. Toca únicamente los pulsos esenciales, deja en olvido lo accesorio, prescinde de puntos controvertibles, se atiene al enfoque definitivo que se logró en la edad propiamente clásica sin entretenerse en la elaboración confusa y entrañable que le ha precedido, la cual, más que una imagen de Grecia, nos daría una imagen de la Grecia en preparación. Esto se aplica singularmente al tratamiento que concederemos aquí a la religión griega, asunto de tan largo y complicado argumento, como que nos ha obligado a consagrarle 2 libros en marcha, a ellos remitimos a los curiosos. Aquí no se nos pidan erudición ni tono académico. Hoy hemos querido ofrecer una Grecia a la media calle. Me he tomado la libertad de dar lectura a este texto que es el proemio al Rescoldo de Grecia de Alfonso Reyes, un texto precioso, porque no había otra manera de presentar un tema como el que vamos a tratar de hoy, haciendo un homenaje a ese gigante que fue Alfonso Reyes, porque vamos a tratar el tema de los estudios clásicos, la persistencia de los clásicos. Esto es en virtud de una circunstancia muy particular. La revista Novatelus, que es el suplemento, el anuario del Centro de Estudios Clásicos de la UNAM, acaba de editar el suplemento con el título La persistencia de los clásicos, y este es el motivo por el cual vamos a tomar como pretexto este tema para hablar sobre la tradición clásica, un poco en homenaje, si se quiere, a Alfonso Reyes, y para entender cuál es la historia de los estudios clásicos en México y cuál es la necesidad de esa misma perspectiva y el futuro de ello. No se vayan, esto es Plaza de Armas. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Yo soy Ismael Carballo, lo recuerdo, nuestra página propia www.plazadearmas.tv, nuestro correo plazadearmas21@gmail.com. Pueden vernos también por YouTube en el canal Nódulo TV. Y bueno, estamos ya en televisión abierta. Voy a presentar primero a nuestros invitados. Tengo el gusto de saludar a la doctora Carolina Olivares Chávez. Hola, Carolina. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Y también tengo el gusto de saludar al doctor David García Pérez. Hola, David. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ambos forman parte del Centro de Estudios Clásicos en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Y pues es de verdad un placer contar con su presencia aquí en el programa. Siempre ha sido un interés de Plaza de Armas, quizás se haya notado en otros programas, tratar de analizar las cosas siempre desde la perspectiva filosófica, histórica, sin incurrir en erudiciones ni en pedanterías, porque precisamente no consideramos esto ni un lujo, ni algo gratuito, ni algo pedante, ni algo para pedantes, sino todo lo contrario, es como dice Reyes, el aire que respiramos, nos demos cuenta de ello o no. Recordarán, y sobre todo los que apenas nos ven en TV abierta, en la página de Plaza de Armas, por ahí de 2009, hicimos un primer programa sobre la Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, que es un proyecto
es un orgullo nacional, dicho así, ¿verdad? En pocas palabras, muy pocos proyectos de esa envergadura existen en el mundo y una de ellas es la mexicana. Y bueno, ahora rastreando las actividades del Centro de Estudios Clásicos, pues vi este suplemento de la revista Nomatelus, que es el anuario del Centro de Estudios Clásicos. Ahora hablaremos también un poco sobre este proyecto. Este es el anuario, la revista, y el suplemento, coordinado por el doctor García y la doctora Olivares, es precisamente la persistencia de los clásicos. Y entonces dije, pues aquí está el pretexto que yo buscaba, la persistencia de los clásicos. Yo inicié con Reyes, hablando sobre todo del mundo griego, pero evidentemente que está el mundo latino, y luego como todo eso llega a América a través de la plataforma hispánica. Entonces van a ser muchas cosas las que vamos a analizar aquí. ¿Por qué no iniciamos, si les parece bien, un poco comentando la organización de este suplemento, por qué la persistencia de los clásicos, y luego ya nos expandimos para analizar ya la historia de los estudios clásicos, etcétera. Como quieran comenzar. Bueno, a mí me ha parecido un acierto empezar con esta evocación a Alfonso Reyes, porque Reyes es uno de nuestros clasicistas que precisamente cultivaron esa parte de la tradición, no precisamente la filología, sino la tradición, esta manera en que el humanismo, en el que las ideas de Grecia, de Roma, han circulado, han llegado hasta nosotros, y precisamente como lo señala él, a veces de manera inconsciente manejamos conceptos, ideas, nuestro mismo lenguaje es de esa herencia, es como el aire que se respira, pero que no hacemos consciente. Respiramos y ya, vivimos gracias a ese acto de respirar. Y la cultura romana, griega, que ha atravesado durante muchos siglos, cambios, en fin, y que se ha venido cultivando, somos parte de ese cultivo, de esa tradición. Y aquí hemos llamado a este volumen persistencia, porque particularmente considero que en los tiempos actuales, que en los tiempos que están corriendo ahora, hay por descuido, por desinterés, no quisiera pensar que por dolo, un rechazo hacia esa tradición, sin conocerla, sin saberla. Y también, como apuntó don Alfonso Reyes, se rechaza a veces por desconocimiento, porque se piensa que es algo caduco, algo viejo, algo que ha quedado en el museo, cuando es todo lo contrario, porque en el simple hecho de hablar esto que es nuestra lengua, el español, estamos, cada vez que lo hacemos, trayendo, lo sepamos o no, ese cúmulo de contenidos, ese cúmulo de saberes, ese cúmulo de inteligencia, ¿no?, cultivada a lo largo de los años, y que son esto que llamamos pues los clásicos por antonomasia, que son los griegos y los romanos. Bueno, a lo que acaba de decir el doctor García Pérez, me parece importante añadir que en este mundo donde ya ahora lo que es más importante es todo aquello que nos redunde un beneficio económico inmediato, se van dejando cada vez más de lado el estudio de las humanidades, y entre ello el estudio de nuestros clásicos grecolatinos. Nosotros, los que tenemos la fortuna de dedicarnos a estos autores antiguos, estamos conscientes que no son, digamos, los más importantes, sino que son una beta junto con nuestras lenguas originarias, el maya, el náhuatl, todo esto forman parte de nuestra herencia cultural. Por eso nosotros vamos especializando en rescatar esta partecita que nos da vida a nuestra propia cultura, ¿no? Y es importante, el objetivo de este suplemento surgió a raíz de que muchas veces se menosprecia el papel de los clásicos, se dice que ya es algo obsoleto, ya no tienen absolutamente nada que aportarnos, están superados y cosas así. Y para nosotros que tenemos la fortuna de volver a ellos, cada vez descubrimos con ojos nuevos, nuevas enseñanzas.
¿no? Doy clases en la Facultad de Filosofía. Al preparar mi clase me encontré una cita de Italo Calvino donde decía: clásico es aquel autor que a través de sus textos nos dice algo y que es inagotable, ¿no? Con el paso del tiempo nos sigue diciendo cosas, nunca se acaba, ¿no?, de descifrar su mensaje. Entonces, por eso nos empeñamos en compilar este volumen para tratar de manifestar a los alumnos y al público en general que nuestros clásicos siguen vigentes. Yo recuerdo, de hecho también le hemos dedicado varios programas ya tanto a Vasconcelos como también a Alfonso Reyes, y 2 o 3 programas al Ateneo de la Juventud. Y yo recuerdo que había una idea, un término del que ellos se servían todo el tiempo en sus discusiones, que era lo atélico, lo que no tenía necesariamente un telos determinado, una utilidad inmediata, digamos, sino que, ¿no?, te permitía, y también hablaban de la virtud del desinterés, que yo creo que es fundamental, pero evidentemente para llegar a ese estado se necesita toda una serie de condiciones políticas, históricas, ideológicas, sociales, una cierta maduración para que pueda darse, a lo mejor en ciertos lugares de la sociedad que puedan tener esa posibilidad de dedicarse a lo atélico, ¿verdad? Muchos dirán que es algo que no tiene utilidad, pero en realidad, precisamente como viven en lo eterno, como diría también otro clásico, permiten tener esa distancia para mirar las cosas, ¿verdad?, con mayor reposo y poder, digamos, estar más cerca de la belleza, ¿no? Así es. También, como lo dice Borges en este pequeño texto sobre lo clásico, el libro clásico es el que una determinada época lee con un interés renovado. Por eso esta manera de trascender en el tiempo es una cualidad o una característica de aquello que consideramos como clásico. Frente al desgaste que también ha tenido esta palabra, es decir, frente a lo que ahora actualmente vemos que para darle un estatus a algo, a alguien, se le atribuye esa cualidad de clásico, cuando lo clásico efectivamente, y esto es muy acertado, no tiene fin, es algo atélico. Y no fin en ese sentido estrictamente temporal, sino no tiene fin porque porque las lecturas que se hacen de esto que consideramos lo clásico tienen diversas interpretaciones, diversos modos. Oían la Ilíada desde el siglo VIII, seguimos leyendo la Ilíada hasta nuestros días, y seguimos encontrando nuevas cosas ahí, porque no es que los clásicos sean diferentes, los diferentes somos nosotros, sus lectores, al punto que, bueno, se pueden hacer películas tipo Hollywood, ¿no?, sobre estos contenidos de lo clásico, y que a veces pues pueden resultar no tan adecuados también, que es el otro riesgo que se corre cuando, diremos, sin mayores pretensiones académicas, se corre el riesgo de llegar a equívocos. Claro. Incluso. ¿Cómo es la recepción de los clásicos en sus estudiantes? Ambos son profesores en la Facultad de Filosofía de la UNAM. Sí. ¿Qué tanto interés hay en los clásicos en un estudiante de hoy en filosofía? En la UNAM, por lo menos. Me parece que el interés es amplio, sí, pero volviendo a esta idea de no ser sistemáticos o tener la idea clara de que se está haciendo, existe este interés por la tradición clásica. Me explico de otro modo. Se dan los estudios de tradición clásica, pero a mi juicio lo que hace falta en una facultad como la de Filosofía y Letras, en particular, en general en los estudios humanísticos en el país, es una conciencia que nos pueda llevar a una metodología, a una teoría de la tradición clásica en México. Los esfuerzos están, y en nuestro colegio... ¿Todavía no existe esa
Como tal, no. Y ahora me explico un poco más. Por ejemplo, en nuestro colegio hay profesores de enorme prestigio y de, valga la redundancia, de tradición. El doctor Roberto Heredia, el doctor José Quiñones, el doctor Pimentel, el doctor Viveros, que se han dedicado a rescatar, a estudiar, a traducir, a analizar, a difundir toda la tradición clásica novohispana, tanto en México como en el extranjero. Es decir, son profesores que su interés se ha centrado en el rescate y en el estudio de esos materiales escritos en neolatín, o bien en donde se observa una persistencia de lo clásico y que vale la pena ser rescatado. Porque la tradición es identidad, y si no conocemos esa tradición, podemos perdernos en ese espejo que no acabamos de descubrir, ¿no? De hecho, hay una parte, permítame que te interrumpa, David, pero es un complemento a lo que dices, porque voy a citar tu texto, una idea genial en el texto de David García, perdón, en el suplemento lo clásico y lo postmoderno. Hay una parte en donde dice, no es raro que en Occidente este proceso se dé por comparación con el ideal greco-latino, en razón de que es un esqueje, y porque solo en la comprensión de una continuidad se puede tener noción de la ruptura. Solamente hasta que tienes el cuadro general te das cuenta que algo que hay una ruptura que no procedería, ¿verdad? ¿Qué es lo que... Sí, la tradición clásica, tal cual, el término, ¿no? La idea de tradición clásica nace en el ámbito literario. Sí. Y en la historia literaria, en la historia de la literatura, hay momentos, pensemos en la vanguardia, ¿no? Que se busca la originalidad, como quiera que se llame o sea eso. Como quiera que se entienda eso, sí. Sí, porque se entiende de muchas maneras, pero parte de demostrar en ese tránsito es la ruptura. Es decir, yo escritor moderno o posmoderno no quiero reproducir, quiero ser original, y en eso está a veces de manera explícita un rechazo a la misma tradición literaria de la lengua. Pensemos la literatura mexicana, la literatura francesa, alemana. Hay un rechazo a la literatura escrita en la propia lengua, pero a su vez ese rechazo a la tradición romana y griega. Es decir, yo no voy a seguir ese camino, sino que voy a ser original. Me parece que esa originalidad puede tener cierto sentido si se conoce la tradición, pero literariamente hablando, puedo escribir, puedo hacer algo, un texto literario nuevo, original, propositivo, si sé de dónde parto y hacia dónde voy. Fabricio Mejía Madrid, un escritor mexicano joven, relativamente joven, publica recientemente La vida digital, una novela. Un filósofo de 40 y tantos años, que su vida transcurre parte de su vida a través de Facebook, la gran ventana hacia el mundo de este filósofo cuarentón es Facebook, y a través de Facebook descubre el mundo, y hace una mezcla de la filosofía, él es filósofo, de sus filósofos a partir de los griegos, hasta llegar a la gran filosofía alemana, pero es ese tejido con la vida digital, y tenemos una novela, pues diremos chusca, una novela, para usar un término posmoderno, light, en donde la actualización de la filosofía es, y ahí está lo serio de la novela, esa actualización de la filosofía se da a través de esa ventana que me proyecta ahora hacia el mundo exterior, aun cuando yo esté encerrado y dispuesto por la pantalla. Es decir, quienes estudiamos los clásicos podemos decir, los griegos, los romanos sobrevivirán a Facebook. Claro. Vamos a hacer un corte, estamos conversando sobre los estudios clásicos en México.
No se vayan, ya volvemos. Ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas. Estamos conversando con el doctor David García Pérez y la doctora Carolina Olivares Chávez. Los dos forman parte del Centro de Estudios Clásicos, que ahora dedicaremos unos minutos a explicar qué es este centro, qué es el Instituto de Investigaciones Filológicas, para apreciar la magnitud de esta institución. Y estamos conversando sobre la persistencia de los clásicos, que es el título del suplemento de Novatelos, la revista del Centro. Este es el suplemento y son textos interpretativos. Ahora también les diré más o menos cuáles son los artículos en donde hablan precisamente de la persistencia de los clásicos. Pero para citar rápidamente otro referente, ya hablé de Reyes, ahora voy a hablar de Vasconcelos, en otro texto que también es una delicia leerlo, de Robinson a Odiseo, precisamente, Pedagogía Estructurativa, es un texto sobre pedagogía, fíjense ustedes, del 35 el libro. Y entonces ahí Vasconcelos ya estaba criticando a Dewey y al empirismo anglosajón, ¿verdad?, contra el que oponía la tradición clásica. Y entonces les leo rápido algunas referencias de Vasconcelos para que vean cómo, pues, tanto Reyes, Vasconcelos y todos ellos eran gigantes que estaban entendiendo eran herederos de Justo Sierra y de muchos otros, pero estaban entendiendo las tareas de la política. No estaban ellos recluidos en la academia, estaban todos metidos en política, y tener una escala clásica para entender las cosas de verdad sorprendente. Entonces, dice rápidamente Vasconcelos, pongo estos argumentos aquí en la mesa, dice Vasconcelos, el título del libro indica ya el propósito de superar el empirismo miope de los últimos tiempos y la posibilidad de reemplazarlo con un sistema que merecerá el nombre de clásico si logra dotarse de hondura, fuerza, unidad y totalidad. Es esto lo que he querido expresar con el título de Robinson a Odiseo. Simbolizo en Robinson el método astuto, improvisador y exclusivamente técnico que caracteriza la era anglosajona del mundo. Época eficaz, pero desprovista de genio. No alcanzó la cohesión del romano y hoy declina sin gloria, en tanto que el latino rejuvenece y se decide a no caer con el derrumbe de quienes temporalmente nos dominaron. Apenas se explica en el día que el tipo Robinson, y Robinson con acento en la O, así lo describe Vasconcelos, apenas se explica con el día que el tipo Robinson pudiese ejercer influjo en pueblos cuyo pasado contiene experiencias como las del clásico Odiseo. Hace 2000 años cargaba ya en sus alforjas nuestro antiguo modelo 3000 años de cultura egipcia. Y solo una pasajera pesadilla de náufragos explica que en este nuevo mundo, latinizado desde que Cortés empezó a civilizarlo, aquí está a muchos no les gustará lo que dice Vasconcelos, yo no tengo problema con sus tesis, pero ya hemos dedicado como 2 o 3 programas a Vasconcelos. Entonces dice, pudiesen tomarse en serio los ensayos y los atisbos del pobre Robinson, caído en isla y nacido en isla, sin concepto alguno cabal de la extensión de los continentes y el contenido de las culturas. Pasada la embriaguez del mal vino, volvemos al vino bueno de nuestra tradición y resucitamos a Odiseo para oponerlo al simplismo de todos los Robinsones. Y nos instalamos en la novedad y aceptamos su reto, pero a fin de trabajarla con toda la sabiduría que atesora la mente. No basta con el pioneer inductivo que fabrica utensilios, hace falta el totalismo clásico en esta hora de reconstrucción y de universalidad. Robinsonismo, empirismo, filosofía de la ruta, es menester complementarla con la teoría de los fines, la metafísica del bienaventurado desinterés y la conquista de lo absoluto. Esto aquí estaba discutiendo cuando veía que venía todo el sistema de Dewey, ¿verdad? Y bueno, querían meter toda la influencia norteamericana anglosajona en la educación, que también en tu texto trabajas un poco sobre el problema de la educación, ¿no, David? Sí, realmente ese texto que aparece en este suplemento ha querido ser un recorrido, a veces, por decirlo así, son atisbos de algo que se puede estudiar mucho más, se debe estudiar mucho más a fondo. Y uno de los problemas, me parece, centrales es ese de la educación. El programa de Vasconcelos
fue muy claro a mi juicio al momento de hacer esta colección de clásicos para la enseñanza. Idea totalmente de Vasconcelos, llevada a cabo por él en muchos sentidos, y que desgraciadamente no se recupera, y al contrario, se ha perdido, o se ha venido desgastando cada vez más, a mi juicio, ese sentido de qué es la educación, para qué se educa, cómo se educa. Y ahí la lectura juega un papel importante. De buenas a primeras, amanecemos un día con programas educativos nuevos en los que alguien decide que los clásicos son obsoletos. Y no me refiero a los clásicos griegos y latinos solamente, sino nuestros clásicos de la literatura mexicana. ¿Por qué? Porque ahora lo que se dice en los programas educativos de la SEP, de instituciones públicas, instituciones privadas, es que se debe enseñar a leer, pero desde una cuestión meramente, yo la llamo entre comillas, maquiladora. Es decir, tienes que tener la habilidad de leer, lo que sea esa habilidad, así lo pone. Adquirir la habilidad. Adquirir la habilidad, como se adquiere un café, como se adquiere un producto, porque también por ahí está el problema, en ese adquirir, la cuestión pública versus privada de la educación, y en el que se privilegia esto, que no se reflexione en la lectura, que no se sea crítico en la lectura. Y que no se memorice, ¿no? Que también es lo que... Que no se memorice, porque también el término de memoria está mal entendido por los pedagogos incluso, en fin. Y claro, a mí me parece que Vasconcelos ya desde entonces nos estaba diciendo, cuidado, ¿qué pedagogía queremos para nuestro país? Y estoy de acuerdo contigo, independientemente de sus ideas peculiares, particulares, sobre la raza cósmica y demás, que a muchos no gusta o no convence, dejando de lado eso. Aunque se puede también discutir. Se puede discutir en este programa, ¿no? Pero sí. Dejando de lado eso, insisto, había una visión clara, muy clara, de que para aprender a leer desde esa crítica, formar mente crítica, había que leer a los clásicos. Y por eso su programa de lecturas sobre los clásicos, a mí me parece que es algo que hoy debe ser rescatado. Sí. Bueno, a propósito de este comentario, cabe señalar que nuestros autores son clásicos justamente, no nada más porque escriben bellamente, tienen un bonito estilo, escriben de manera correcta, digamos, hablando desde el punto de vista de la sintaxis y la gramática, sino que son autores clásicos también porque a través de sus escritos tratan de inculcar valores humanos que a través del tiempo se han considerado muy importantes, ¿no? Entonces viene a colación el comentario del doctor David, porque si dejamos de lado a los clásicos, ya, como él menciona, no tanto los grecolatinos y neolatinos, sino en general a los autores que tienen muchas lecciones que enseñarnos, entonces ¿a qué nos vamos a dedicar, ¿no? O qué tipo de lectura, qué tipo de estudiantes y de pueblo vamos a tener, alguien que comprende lo menos posible, ¿no? Un texto. Claro, y ahí, fácil de manipular. Claro. Y ahí la idea de que la herencia es una responsabilidad es clave, ¿no? Porque ahí la responsabilidad pues, de ustedes, los que están en instituciones de esta naturaleza, recopilando textos, haciendo traducciones, y son tareas en verdad de gran empeño y de gran nobleza, ¿verdad? Porque lleva muchísimos años. Yo recuerdo aquí, no sé qué texto habla de unos traductores. El del doctor José Quiñones Melgoza, traductores mexicanos de los clásicos grecolatinos en el siglo XIX. Que habla de uno que le dedicó una traducción a su mamá y a su hermana, y dijo, el hecho de que se lo dedicó a la mamá es que fue tal su empeño que hasta se quedó soltero, ¿no? Sí. O sea, que era toda una vida consagrada
a una obra que está ahí, como por ejemplo la Scriptorum, que es lo que señalábamos en el programa dedicado a ella, que es un proyecto de escala mundial, ¿no? Así es. Sí. Hay una responsabilidad de esto que tú estás señalando, pero esa responsabilidad también, escapa a los que nos dedicamos específicamente a los estudios clásicos, a su tradición, a su persistencia, porque debe ser un proyecto mayor, debería ser una política educativa el trazar claramente para qué se está formando a la población, en qué sentido, ¿sí? Pero en ese sentido debe de estar vinculado necesariamente esa tradición, como se señalaba hace un momento. Si bien nuestra raíz fuerte es esta vena grecolatina, también lo es que hay otras raíces que nos nutren, raíces autóctonas, y todo esto muchas veces no interesa, pasa desapercibido, y yo estoy convencido de que este desconocimiento es lo que a veces hace que como nación no tengamos rumbo, sentido, identidad. Y ahora que la política está en este país a flor de piel y los ejemplos están también a la orden del día, es verdaderamente a veces triste, a veces indignante, a veces no sé cómo calificarlo, pero lo que sí sé es que no hay en este país, como política educativa, esta idea de que totalizadora, digamos, debemos cultivar conscientemente esto que nos nutre desde la cultura. ¿Por qué Octavio Paz escribe El laberinto de la soledad? ¿Por qué busca esta identidad del mexicano? ¿Por qué Fuentes en sus máscaras mexicanas indaga sobre quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos? No son preocupaciones gratuitas, hay una razón ahí y creo que tiene que ver con este olvido de lo que es el cultivo de nuestra tradición cultural, no solo la literaria, cultural en general. Bueno, también en torno a nuestra área de las letras clásicas, conviene señalar que desde hace varios años a la fecha, pues están procurando eliminar las etimologías, el latín y el griego de la preparatoria nacional, ¿no? Esto en el contexto de los programas de todo lo que tiene que ver con la filosofía. Humanidades. Sí, en el sistema de... Sí. Tú lo sabes bien, el problema de la filosofía en la enseñanza en el bachillerato. Sí. De hecho, he dedicado como 3 programas a eso. Y pues la filosofía le ha tocado en mala suerte, digamos, ser primera, ¿no? En esa eliminación. Pero atrás de la filosofía está todo el humanismo, todo lo que tiene que ver con enseñanza humanística, literatura, historia, en fin. Me parece que esta es una de las ideas centrales de esto de la persistencia de lo clásico. Llamar la atención sobre el hecho de que esta modernidad o posmodernidad, como se le quiera llamar, está, me parece, en pugna por quitar de en medio todo aquello que no sea utilitario, todo aquello que no redunde en un producto concreto, todo aquello que al contrario sea, desde esa perspectiva incluso ideológica, sea un obstáculo para alcanzar fines que desde mi punto de vista son netamente económicos o economicistas. Y ahí es donde pues está también parte de esa responsabilidad de la que tú hablabas hace un momento, ¿no? Oye, ¿ya quitaron o están queriendo quitar griego y latín, etimologías grecolatinas? Griego y latín se da solo en algunos planteles de la Preparatoria Nacional. Como en el CCH se da como taller, pero etimología ha habido
intentos de eliminarlo, porque por esto que he comentado, ¿no? Es decir, no resulta entonces, imagínate tú, no resulta productivo. Yo me pregunto, no es rentable. ¿Qué hace un médico, por hablar de una profesión concreta, qué hace un médico sin saber sus etimologías griegas? Claro, si todas las... Si lo que habla es griego. Sí, todo el tiempo, sí. Todas las enfermedades por eso suenan para el oído común feas, yo creo, porque tienen nombres de raíces, claro, con raíces griegas. Pero para un ateniense sonaba a la academia, ¿no? Sí. Se le están hablando en la academia. Yo me pregunto, ¿qué hace un médico? Por hablar de un solo de los profesionistas, ¿no? Y el abogado otro tanto, ¿no? El abogado. Latín jurídico, bueno, todo esto. el político. ¿Qué hace el político? Pues si uno hace un análisis del discurso a rajatabla, pues yo creo que nos quedamos a veces de un discurso de un político que dure unos 15 minutos. Si nos quedamos, y estoy siendo, o sea, no lo estoy diciendo hiperbólicamente, si nos quedamos con una idea bien estructurada, desde el punto de vista gramatical y desde el punto de vista ideológico, me parece que es mucho. Me parece que es mucho. Cuando uno ve en la televisión las preguntas de los reporteros a los políticos, nunca dan una respuesta. Estoy hablando de los políticos mexicanos. Están preguntando cosas a veces concretas, sí o no, y son unas circunvoluciones lingüísticas extraordinarias. Extraordinarias porque no dicen nada. ¿Por qué hay ese discurso vacío, aparentemente vacío? Pues yo creo que ahí está un problema grave que tiene que ver con una formación de lectura. Parece ser que la lectura es algo tan sencillo, tan básico, que uno lee el periódico y ya sabe leer, sabrá uno descifrar los signos y decir que C más A dice K y que S más A dice SA y que lo junto y tengo casa, pero pues eso es un nivel, digamos, elemental. Elemental, ¿no? Si tú le preguntas a un político como sucedió, oiga, ¿qué libro lo fijó? ¿Qué libro lo formó? ¿Qué libro? Y ese político, que todos sabemos quién es, no sabe título de la obra, el autor y la idea de un solo libro, está mal y es político, pues entonces... no, y él da índice de cómo está el país en realidad, quizá, ¿no? ¿Y qué mensaje se da a la juventud, no? ¿Por qué? Porque uno como profesor lo que hace diariamente, los que nos dedicamos, no específicamente o de manera exclusiva a las letras clásicas, no nada más. Particularmente, yo he dado clase en el INEA, a dar clase a los adultos que no saben leer, y pues no es juntar y entender, sino que sepan leer para que sepan pensar y reflexionar, e incluso en otro nivel saber defenderse, ¿no? Pero ¿qué mensaje se le está dando a los jóvenes? Claro, sobre todo. Si uno está lidiando con ellos, lean por esto, lean por aquello, se lea así. Si un gran medio de comunicación o los grandes medios nos dicen, mira, puedes llegar a ser presidente, ¿eh? No te hace falta sin haber leído un libro. Volvemos a Borges, no hay que leer tantos libros, basta con que leamos uno, bien, porque ese libro es la ventana de la biblioteca. Eso es. Voy a leer rápidamente los artículos que conforman simplemente para que se quede la referencia para ustedes, evidentemente invitarlos a darle una lectura. Son textos evidentemente de gran calidad en su redacción y evidentemente temas interesantísimos. La hermenéutica analógica de las unidades del profesor Mauricio Beuchot, sobre filología de María Teresa Galaz Juárez, el nacimiento de la hermenéutica americana en la época novohispana de los mexicanos de Víctor Hugo Méndez Aguirre, traductores mexicanos de los clásicos grecolatinos en el siglo XIX de José Quiñones Melgoza, Patria y democracia, un legado de la cultura griega de Arturo Ramírez Trejo, el equívoco democrático en la era posmoderna de María Teresa Galaz y lo clásico y lo posmoderno del profesor David García Pérez. Esto es lo que conforma este suplemento de Novateros, la persistencia de los clásicos. Vamos a hacer un corte más y volvemos al tercer bloque de Plaza de Armas para dar
un poco sobre el Centro de los Estudios Clásicos, el Instituto mismo de Investigaciones Filológicas, para ya terminar con el programa. No se vayan. Ya estamos de vuelta, estos Plazadramas. Estamos conversando con el profesor David García Pérez y la profesora Carolina Olivares del Centro de Estudios Clásicos, Instituto de Investigaciones Filológicas, y les voy a contarles algunos libros que ellos nos trajeron. En primer lugar, Acerca del sentido del progreso, una perspectiva prometeica, del doctor David García Pérez. Esto está editado por como cuadernos del Centro de Estudios Clásicos de la UNAM. Esto se consigue, digamos que en cualquier librería, ¿verdad? En las redes de librería de la UNAM, básicamente. Sobre todo. Acerca del sentido del progreso. También tenemos esta colección muy singular del Instituto de Filológicas, por ejemplo, Víctor Hugo Méndez Aguirre, La diferencia sexual en los diálogos de Platón. Yo tengo algunos de estas libros de esta colección, también colección de bolsillo, para que quienes tengan interés, ¿verdad? Son lecturas de textos que al referirse a lo clásico es imperecedero y por tanto nos dan cierta serenidad, ¿verdad? Y del profesor Roberto Hereda Correa, San Jerónimo, Ascetismo y Filología, cuadernos del Centro de Estudios Clásicos. También son materiales que se producen en la institución de la que ellos nos visitan. Y de hecho, ¿por qué no nos cuentas, Carolina? Tienen un congreso pronto, ¿verdad? Bueno, debido a que somos pocos los que tenemos la fortuna de dedicarnos al estudio especializado de los autores grecolatinos y novohispanos. Desde hace más de 10 años se creó una asociación, la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos, con el objetivo de difundir lo que hacemos, ¿no? Hacerlo más accesible al público en general. Justamente el 29, el 30 y el 31 de agosto, la próxima semana ya, tenemos nuestro cuarto coloquio titulado Política, Ética y Educación en la Antigüedad Griega y Latina. Ni más ni menos. Va a ser en la Coordinación de Humanidades el primer día y los otros 2 días en la Facultad de Filosofía y Letras. Y ahí está abierto a todo público. Sí, justamente es para lo que se comentaba hace un rato, ¿no? Nosotros que tenemos ese acceso a estos autores, una de nuestra labor fundamental es difundir lo que se hace, ¿no? Que la gente lo conozca y vea que es algo útil hoy en día. Entonces, claro. Este es el... ¿Tienen página electrónica, el centro, la asociación? El programa y toda la información sobre este coloquio pueden acceder a la página del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, a través de la página principal de la UNAM, o también a través de la página del instituto, que es www.filologicas.unam.mx. Ahí está ya la información, el programa ya desglosado. Estupendo. Gracias. Pues de hecho los invito a hacer un programa después sobre ese coloquio, con mucho gusto aquí lo hacemos. Pues, una vez que ya tenga lugar. Encantados. Sí, como decía la doctora Carolina, en México la Universidad Nacional es el único lugar en el que se llevan a cabo estudios clásicos, filología clásica, y de esta filología se desprende como estudio particular la tradición, y la Universidad Nacional es el único lugar en México en donde se lleva a cabo este trabajo, tanto desde la labor docente, es decir, hay una licenciatura, una maestría y un doctorado en letras clásicas, como en el plano de la investigación. En el Instituto de Investigaciones Filológicas hay diversos centros cada uno de ellos, y seminarios, y cada uno de ellos se aboca a un área específica de la filología o de la cultura en general, y uno de esos centros es al que pertenecemos nosotros, que es el Centro de Estudios Clásicos, que antes era el Centro de Traductores. A inicios de la década de los 70 se empieza a estructurar esto como un instituto,
y entonces todos los centros interesados o que tienen un vínculo con la filología están ahí en este instituto. El doctor Roberto Heredia, en un texto que bajé de internet, se llama el Proyecto de Investigación sobre Literatura Latino-Mexicana, señala, dice, el estudio profesional de las letras clásicas se inicia en el 39, con la creación del Departamento de Letras Clásicas en la Facultad de Altos Estudios de la Universidad Nacional, que es padre, digamos, o madre de la Facultad de Filosofía. Y después cuenta que en 1942 la Coordinación de Humanidades fundó la Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana. Y en 1967, con fin de impulsar este proyecto, se formó el Centro de Traductores de Lenguas Clásicas. Y pocos años después se convirtió en Instituto de Investigaciones Filológicas. Este grupo de trabajo se convirtió en el Centro de Estudios Clásicos. Recorre en realidad pues las décadas fundamentales de México, ¿no? Si lo vemos así como lo plantea el doctor Heredia, digo que tiene toda la razón, realmente en la universidad como estudios profesionales, letras clásicas es algo apenas del siglo pasado. Esto no quiere decir que antes esa tradición, hablando de la tradición, no existiera, ¿no? Claro. Ya Reyes, en el texto con el que tú introdujiste este programa, señala claramente cómo pues esta tradición nos viene a través de todo lo que, el bagaje cultural que trae España, y evidentemente pues ahí viene esa tradición, sobre todo con las congregaciones religiosas, los jesuitas, dominicos, franciscanos, que son quienes empiezan a hacer ese puente cultural entre, para usar los clichés terminológicos, el viejo y el nuevo mundo, ¿no? Claro. Y aquí pues con mucho, diremos con mucho éxito, porque los indígenas aprendían latín de una manera que comentan los mismos religiosos mejor que los criollos, ¿no? Incluso, por ejemplo, aquí en la escuela de Tlatelolco, ¿no? Y pues eran, diremos, trilingües, porque sabían su lengua materna, náhuatl, etcétera, español y latín, ¿no? Entonces, justamente parte de estos rescates que hacen algunos de nuestros profesores tienen que ver con estos volúmenes que algunos son trilingües, ¿no? Como el Codex Medicinalibus, ¿no? de medicina, que está escrito en las 3 lenguas. También quisiera añadir que justamente el doctor Heredia se ha especializado en formar grupos de investigación acerca de nuestra tradición aquí en México. Él sobre todo tiene proyectos, ¿no? De rescate de manuscritos novohispanos, ¿no? Porque dice, bueno, para un estudiante es difícil conseguir una estancia sabática en el extranjero, pero bien puede buscar en los acervos de las bibliotecas, de los archivos, de los conventos, y ahí hay muchas fuentes todavía, muchos manuscritos en latín, algunos también en griego, que están ahí y no han sido estudiados. Entonces, material hay de sobra, ¿no? Para seguir estudiando. De hecho, el doctor Heredia, en este libro que tengo editado por Cátedra, Antiqua Electiones, el legado clásico desde la antigüedad hasta la Revolución Francesa, es una espléndida guía, bastante voluminosa, de todo el recorrido de la tradición clásica, distintas fases. El texto dedicado a los estudios clásicos en México lo hace el profesor Heredia, y rápidamente señala, para que se vea que nomás llegaron, digamos, así, así como decía Marx, ¿verdad?, que con el epicurismo y el estoicismo Grecia emigra a Roma, ¿verdad?, y la fecunda, digámoslo así, pues con España llega Grecia y Roma, llega a tierras también americanas. En 1536 fundan el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, donde hay enseñanza de latín, retórica y filosofía, indios latinistas, como precisamente señala David. 1540 se crea el Colegio de San Nicolás en Michoacán, donde, por Vasco de Quiroga. En 1551 se funda la Real Universidad de México, que compite con la de San Marcos de Perú, ¿verdad? No sé cuál es la primera. Y en 1553 se crea la Cátedra de Retórica
a cargo de Francisco Cervantes de Salazar, y en 1572 llegan los jesuitas a Nueva España. Entonces, en el siglo XVI, pues empiezan ya a reproducir la propia estructura de toda la civilización grecorromana que estaba, ¿verdad?, avanzando, llega y se implanta aquí y se empieza a... Entonces, de verdad que yo creo que es importante resaltar la magnitud de la tarea que alguien como David o Carolina están haciendo, y los del Centro de Estudios Clásicos, porque ellos están situados a una escala multisecular en la que pueden analizar con un sentido de totalidad un despliegue tremendo, ¿verdad?, fantástico, diría yo, que muchas veces yo creo que hay, por cuestiones de orden ideológico, ciertas historiografías, o no ciertas, la historiografía oficial, digamos, tiende a negar la parte colonial como una parte de oscuridad, y eso es totalmente falso, porque sin negar, bueno, si partimos de que la historia es dialéctica y hay, ¿verdad?, hay sombras y luces, ¿verdad?, nadie niega la guerra como partera de la historia. Entonces, partiendo de esa perspectiva realista y dialéctica, no puedes negar tú toda la creatividad que hubo aquí en las tierras americanas, y entonces solamente desde la perspectiva clásica, novohispana y medievalista se puede entender eso sin complejos, digámoslo así, ¿no? Sí, entenderse uno primero y luego entender por qué existe un país como este, por qué, otra vez me remito a Paz, incluso por qué pensamos como nación, cómo nos pensamos como individuos de esta sociedad y como nación. Pero es ese buscar en las raíces, ese buscar en la tradición para hallar justamente esto que nos identifica. Ahorita que comenta el doctor David esto, me viene a la mente una máxima que siempre decía Sócrates, ¿no?, el conocerse a uno mismo, ¿no? Entonces, aplicado a todo, si me conozco a mí misma, conocer mis raíces para ser una mejor persona, para mí, para los míos, pero sobre todo para mi ciudad, para mi pueblo, ¿no? Sí, que era parte de la idea política de la democracia ateniense. Hablando de nuevo de la educación, Aristófanes en Las Ranas, cuando se hace el juicio de la poesía trágica, el agón entre Esquilo y Eurípides, uno de los principios que él pone para hacer ese juicio es, diríamos nosotros ahora, y que es algo que nos preguntan los chicos, sobre todo de preparatoria, ¿para qué sirve la literatura? ¿Para qué la estudio? Los griegos no usaban literatura, no existe el término en aquel tiempo, se habla de poesía. ¿Para qué la poesía? Y es justamente algo a lo que acaba de referirse la doctora Carolina. Aristófanes, pone eso como principio para saber quién es mejor poeta. Y entonces dice que la poesía sirve para formar buenos ciudadanos. Claro, esto dicho a nuestros alumnos puede sonar también un poco vacío o hueco, pero hay que explicar, en efecto, qué significa ese formar buenos ciudadanos. Imaginemos lo que implica esa idea, decirles, vas a estudiar literatura, vas a leer a tus autores mexicanos, universales, clásicos, porque eso te va a ayudar a ser buen ciudadano, en el sentido ya expresado. Bueno en relación con la polis, es decir, el polites, el ciudadano, es útil para la ciudad. Es útil para la ciudad y ese es uno de los mecanismos de convivencia. La política, visto así, de manera sencilla, no son más que las reglas de convivencia. Pero ¿qué hace un inútil en esa sociedad? ¿No? Vamos a ver qué utilidad tiene. Pero esa búsqueda también tiene que ver en la antigüedad con la poesía. En nuestros días diremos con la literatura y más ampliamente con un saber leer. Hay una tradición que precisamente solamente con una distancia de varios siglos puede entenderse como un referente fundamental, que de hecho lo comenté en el programa dedicado a la Scriptorum, que es la Escuela de Traductores de Toledo, que precisamente, pues yo creo que muchas veces eso no se nos explica, pero pues los que hablamos español deberíamos de estar orgullosos porque precisamente en esa traducción entre árabe, griego, latín y español, Toledo, siglos XI y XII, era el centro intelectual de Europa porque estaban traduciendo a Aristóteles. Entonces, Gustavo Bueno por eso dice que el español
Es una lengua constitutivamente filosófica, porque un montón de términos se colaban al español, de tal suerte que, pues para los que muchos piensan que solamente se puede hacer filosofía en inglés, en francés o en alemán, pues no saben que tenemos tradiciones mucho más importantes y de más dilatado horizonte, como la Escuela de Traductores de Toledo, ¿no? Sí. Y yo creo que en ese arco se inscribe algo como el Centro de Estudios Clásicos. Sí, en efecto. Pues enhorabuena. Muchísimas gracias, David. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y los emplazo a hacer uno sobre el coloquio, si les, claro que si sí. les Encantados, parece. totalmente. Muchas gracias. Los sabios estoicos se definían fundamentalmente por 3 virtudes: imperturbabilidad del alma, intereses universales y ausencia total de vanidad. Yo creo que solamente leyendo a los clásicos y leyendo a los clásicos a través de Alfonso Reyes podremos llegar a esa combinación de virtudes como la del estoico, sobre todo la de no ser vanidosos, porque no se trata de eso. Nos vemos la próxima, hasta pronto.